Ahora, lo que sí vale la pena recordar, y sobre todo a estos pequeños grupos, es que el mayor destinatario y beneficiario de estas políticas de seguridad del presidente Bukele, del gabinete de seguridad y de todo el gobierno, son las grandes mayorías del pueblo. Por eso es que si tú ves, el régimen de excepción cuenta con un apoyo y un respaldo tal que es más que el respaldo que tiene el propio presidente. En la última encuesta antes de las elecciones, antes del 4 de febrero, una encuesta de Sigallus decía que el presidente Bukele tenía el 91% de respaldo del pueblo, 91%. Bueno, pero el régimen de excepción tenía el 96%. Bueno, o sea que casi que todas las encuestas, doctor, perdón que lo interrumpa, casi que todas las encuestas andaban entre el 85 y el 90% de aceptación de la... Y al final... Pero el régimen de excepción siempre tuvo mucho más. Es lo que te decía. Y se confirmó con el día de la elección. 2.700.000 y tantos ciudadanos votaron por el presidente Bukele, más del 85%. Y lo que decimos, personas que no apoyan o no apoyaron al presidente Bukele, que no están en ese 91% que señalaba Galo, sí estaban de acuerdo que el régimen de excepción continuara. Entonces, ¿por qué no vas a continuar implementando una herramienta que te lo permite el sistema jurídico, tanto la Constitución, las leyes secundarias, los tratados internacionales, por unas voces minoritarias, ¿verdad?, que hacen una crítica acerba, que piden que se termine el régimen de excepción, cuando más del 95% de la población está pidiendo que continúe? Entonces la respuesta del presidente Bukele ha sido siempre esa. Y a mí me lo han preguntado muchas veces en entrevistas con medios internacionales, que cómo se explica, dice, que el presidente Bukele haya llegado, cuando fue electo en el 2019, con el 54%, y que luego fuera subiendo exponencialmente hasta llegar a rebasar el techo del 90%. Y entonces la respuesta la dio el mismo presidente. Y es tan sencilla como esto: no hay que olvidar para quién gobernamos. Entonces el presidente no gobierna para las élites, no gobierna para grupos minoritarios, no gobierna para poderes fácticos, porque ninguno de ellos nos apoyó para llegar a la presidencia en 2019. Aquí no hubo los grupos económicos poderosos tradicionales que tenían su candidato, que era Carlos Calleja. Aquí no tuvimos todo el respaldo económico de ALBA y de todos los financiamientos que tenía el FMLN, porque el candidato de ella era Hugo Martínez. Entonces, ¿quién apoyaba al presidente Bukele? El pueblo. Por eso es que él llega libre de compromisos, no le debe a ningún grupo fáctico, ningún grupo económico que le haya financiado su campaña. No le debe a nadie, le debe al pueblo. Bueno, fíjate que me parece bastante mejor que la que nosotros habíamos propuesto. ¿De verdad? Sí. Porque nosotros habíamos propuesto eliminar las dos legislaturas. O sea, en mi propuesta que presentamos en el documento al presidente, eliminábamos el hecho que hubiera que tener la aprobación de una asamblea y la ratificación de una segunda. Nosotros proponíamos que una asamblea aprobara la reforma y que hubiese un referéndum. Exacto. Para que la población lo ratificara. Lo que han hecho los diputados me parece mejor en este sentido. Sí. Primero, no eliminan las dos legislaturas, siempre quedan. O sea, una aprueba y la otra ratifica con los 2 tercios. Pero le agregan, y este es lo bueno, le agregan un seguro más a la reforma que es alternativo. Y este seguro más alternativo es que la misma asamblea que aprueba la reforma, si tiene las 3/4 partes, ahí mismo se ratifica. Entonces, ¿por qué mejora la que yo había propuesto? Porque la que yo había propuesto, primero, no quedaban las dos, de la primera y la segunda, se eliminaban, hoy siempre quedan. Pero segundo, la que nosotros proponíamos era que no aprobaba y convocaba un referéndum. O sea que había que ir a otra elección, convocar al cuerpo electoral, toda la movilización que se hace para un referéndum, que es como una elección más o menos lo mismo. Entonces, aquí lo que está tomando los diputados en este momento era que si la población ya se había expresado en más
de las 3/4 partes, como es ahora, ¿verdad?, para elegir diputados, ¿para qué ibas a ir a tu referéndum si ya el referéndum se había dado en la conformación del nuevo cuerpo legislativo, con los 3/4 partes? ¿Por qué es mejor esta que la que yo proponía? Porque si una asamblea legislativa quiere hacer una reforma y no tiene las 3/4 partes, tiene que esperar a que venga la segunda. O sea, que era el método tradicional. Si ahora, como estamos hoy, esta asamblea decide aprobar una reforma electoral, como si tiene las 3/4 partes, la puede aprobar. O sea, nos evitamos llamar a un referéndum. Pero como esto es ahora, es decir, esta mayoría legislativa no va a estar siempre. En el 201 se propone la reforma del artículo 248 en el siguiente sentido, según lo que usted lo que trabajó. Artículo 248, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por medio de referéndum. En caso resulte ratificada, la Asamblea Legislativa emitirá el decreto correspondiente, en el cual se mandará a publicar en el diario. Eso es lo que hace mi propuesta. O sea que y como ves, ahí no hay primera ni segunda. No, claro. Aquí se mantiene. Esa es la sabiduría. Me parece mejor lo que han dicho los diputados ahora. Ahora, ¿y qué le responde usted a los constitucionalistas que dicen que estaban fuera de tiempo, que no podían proponer reformas constitucionales, mucho menos hacerlas, porque no habían hecho la oferta electoral durante las elecciones? Dos cosas me puedo responder. Dos. Una, sí hubo oferta de reforma constitucional por los diputados que estuvieron en la Asamblea de 2021-2024. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en las elecciones, ponerle enero, febrero del 2020, del 2021, pues las elecciones del 2021, no te olvides que fueron el 28 de febrero de 2021. Y nosotros estábamos trabajando la reforma electoral en esos meses. Entonces, varios de los diputados que salieron electos en el 28 de febrero de 2021 estuvieron acompañándonos aquí en este local. Fueron parte de ellos ofrecieron que iban a apoyar, respaldar el proyecto de reforma constitucional que estaba haciendo la presidencia. O sea, la oferta de reforma constitucional estuvo. Ese eso se les olvida. Y te voy a decir otra cosa que les olvida. Porque dicen, ¿y por qué le hicieron faltando 48 horas para que terminara la legislatura? Y en 1991, cuando se hizo la reforma constitucional. Inclusive se hizo en horas de la madrugada. No, si yo estábamos ahí en el parque esperando que vinieran los compañeros que venían de México, del FMLN, FDR, con el disquete, con la reforma que se había acordado allá en México, llegaron como a las 10 de la noche. Solo llegaron a saludar ahí en la plaza donde estábamos y salieron para la asamblea y lo llevaron y ahí mismo se aprobó. Horas antes, no días antes, horas antes que terminara la asamblea de abril de 1990. O sea, el 30 de abril de 1990, faltando horas para que terminara esa asamblea, aprobó la reforma que vino de México y el día siguiente, el 1 de mayo, entraba la que había sido electa, la de 1991, donde estaba Fermán Cienfuegos, la gente del FMLN todavía no estaba en el entró en 94. En esa estaba Rubén Zamora, estaba Silvia Barrientos, eran los de la Convergencia Democrática, los diputados que entraron en mayo de 1991. Ahora, doctor, toda asamblea legislativa que logre acumular 2/3 de 3/4 partes de esta va a poder cambiar. Pero ¿cuál va a ser la asamblea legislativa que logre recibir 3/4 partes de la población del voto popular? Aquella que el pueblo le estará a su respaldo. Es como si fuera un referéndum. Por eso te digo, mejora mi propuesta, porque yo pedía que hubiera un referéndum para ratificarla. Y el referéndum ya se dio. ¿Y pueden ser denominadas estas asambleas como asambleas constituyentes? No necesariamente. Constituyente es un concepto que en derecho constitucional se maneja. Hay dos tipos de poderes: el poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es el poder soberano del pueblo, que se convoca
para tomar las grandes decisiones y el Poder Constituyente puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere que aquí tengamos una monarquía y quitar esa cláusula que somos república, y si el Poder Constituyente, aquí suponete que hubiera como se pretendía, ¿no? Que a través de una revolución, aquí se iba a cambiar el sistema y los triunfantes de la revolución iban a poner un sistema que era la dictadura del proletariado. Pero no se logra. Entonces, ese Poder Constituyente no se logra. Entonces vienen los poderes constituidos y la Asamblea Legislativa es un poder constituido. Para que pudiera tener características de constituyente, tenía que haberse dado lo que tenemos hasta ahora, que una lo aprueba y la siguiente lo ratifica. Pero eso no es ser el poder constituyente, ese es el proceso de reforma constitucional. Lo mismo en la Asamblea, que sea electa con más de las 3/4 partes. Seguirá siendo un poder constituido, pero si decide asumir el papel del formador de la Constitución y apela a ese poder que se le ha sido delegado del pueblo, perfectamente podría transformarse en una asamblea constituyente. Reelección indefinida. Ajá, reforma constitucional para reelección indefinida. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, eso dependerá si hay una voluntad de que haya reelección indefinida y el pueblo esté de acuerdo, pues es el pueblo que decide. Reelección indefinida, muchos dicen, permitiría igual manera, los críticos dicen, perpetuarse en el poder, concentración de poder, dictadura. Es que ahí es donde la gente no entiende la democracia. Tú puedes tener una norma que diga que el presidente se puede reelegir indefinidamente, pero ¿quién elige al presidente? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se elige el presidente? Por los votos. Si no le dan los votos, no se va a elegir. Si el presidente Bukele hoy se presentó y no hubiera tenido los votos que tuvo, no hubiera llegado. Te voy a poner el caso, porque es que la gente piensa que la realidad está en las normas. No, la realidad se refleja en las normas, pero las normas no se imponen. Yo te digo, el presidente en Sudamérica, que es donde se ha dado estos cambios para la elección indefinida, creo que fue el de Ecuador, o Evo Morales, que ya no pudieron seguir, porque y tenía abierta la posibilidad, pero tener un sistema parlamentario sobre todo. Tú ves el caso de Felipe González en España, o tener el caso del canciller Kohl en Alemania. Iban a elecciones, ganaban, volvían, repetían. Felipe González tuvo más de una década, el canciller Kohl estuvo más de 14 años, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque son los pueblos los que lo eligen. No es la norma la que te garantiza que te quedas. La norma lo que hace es habilitarte para que si el pueblo quiere, te siga eligiendo. Pero la norma no te garantiza que va a estar en cambiar la última, guerra contra la corrupción y la captura de un alto funcionario en funciones. Sí, bueno, eso fue lo que dijo el presidente el 1 de junio del año pasado, cuando anunció las 3 grandes medidas. Dijo que esta quizá era la más importante, la tercera. Y dijo, aquí no ven ustedes al fiscal, ¿verdad? No, porque en este momento está interviniendo los bienes del presidente Cristiano. Hemos declarado la guerra a la corrupción. Y la corrupción la vamos a atacar de donde venga. No solo a los corruptos del pasado, sino también a los corruptos actuales. Y por eso la última reunión de esa crisis, que también está el fiscal, y reunió a todo el órgano ejecutivo, y les dijo, ustedes no van a la elección. El vicepresidente dijo, pero los que hagan bien trabajo, van a seguir. Van a ser felicitados. Van a ser. Los que hagan excelente trabajo, van a seguir. Y los que hagan mal trabajo, los vamos a separar. Y si cometen delitos, es el caso de Cristian Flores.